entre nos. Aquí 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 entre nos. Y ahora estamos aquí entre nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Tengo el gusto de compartir el estudio con el pastor Mario Thorpe, secretario de la Conferencia de New Jersey. Cuéntenos, pastor, ¿qué mensaje tiene para nuestros maestros de escuela sabática en esta hora? Gracias, pastor Labrador. Es un privilegio poder conversar a través de esta ventana con nuestros maestros de la escuela sabática. Al abrir esta ventana un poco durante estos próximos meses, para lo que va a ser el evangelismo de otoño, en la parte norte de New Jersey estaremos teniendo la visita de aproximadamente 19-20 pastores de diferentes lugares de Interamérica y de aquí de Estados Unidos. Y han de invadir como los espías que entraron a las tierras prometidas para traer cosechas de esperanza. Hay aproximadamente todas las iglesias del norte viniendo hacia parte del centro a partir del 20 de octubre hasta el 27. Y el ideal es que cada maestro, empezando desde estas próximas semanas, puedan hablarle a cada alumno, a cada de las personas de los que vienen a su clase, para que puedan empezar a preparar y a orar para los primeros contactos dentro de su círculo de su vida, sus familiares, sus padres, sus hijos, los vecinos, los amigos del lugar de trabajo, para que a través de la oración, cada sábado, se puedan hacer un alto en ese momento y orar por cada uno de estos grupos que necesitan venir a Cristo. Porque estos predicadores ya estamos orando por ellos y voy a pedir la oración de cada maestro que ore por cada uno de ellos. Pero lo importante es, amigos que hagamos ahora deben ser amigos por la eternidad. Durante ese periodo de evangelismo, cada iglesia abrirá sus puertas para ser un centro de esperanza. Y como declara nuestro eslogan en todo nuestro New Jersey, queremos que las personas puedan compartir esperanza, ser ese fuego que cambie toda esa área del norte. Pero este es el detalle. Evangelismo no debe ser solo un evento. Evangelismo es un estilo de vida. Queremos seguir predicando para que Cristo vuelva pronto. Qué maravilla, pastor, que usted le dé ese voto de confianza a nuestros maestros de ser instrumentos especiales para este evangelismo de otoño del 20 al 27 de octubre. Sí, más bien quisiera hasta añadir que no solo son instrumentos, la iglesia ha confiado en ellos. Ustedes son el vehículo que la iglesia ha puesto para que toda información que es la de avanzada, tal vez como los capitanes en el campo de batalla, son los que dirigen el ejército para poder conquistar a aquellos que están en la oscuridad a venir a la luz de la salvación. Entonces, pastor Thorpe, si usted tuviera a cada maestro de escuela sabática de la Conferencia de New Jersey frente a frente, ¿qué le diría? Querido maestro, nuestra labor no se limita solo al sábado de la mañana. Nuestra labor se limita a 24 horas al día, 7 días a la semana. Al terminar el sábado, contacte a los miembros de su clase que estuvieron este sábado. Vuelve a reinsistir la idea de contactar a sus amigos. Durante la semana, ore con ellos, llámelos, motívelos para que ellos también sean ese ripple que va a llevar a otros a compartir el evangelio. Y que ese hermano que estuvo el sábado en la iglesia pueda también hablar con otro hermano que tal vez no estuvo o tal vez no esté tan motivado en cuanto a llegarle a otro. Evangelismo no es algo de expertos. Evangelismo es el medio por el cual Dios ha dado al hombre, a la raza caída, ayudar a otro a saber que Cristo es la esperanza. Tú eres el maestro, pero tú eres las manos de Jesús cada día en el campo de batalla. Que Dios te bendiga y motiva a cada persona a hacer algo para Jesús. Y después de esta importante información que tiene que ver con la vida de la iglesia en el norte de New Jersey, vámonos a nuestro análisis de la lección. Pongámosla bajo el microscopio para ver en los detalles más mínimos las cosas que debemos remarcar frente a nuestra clase el sábado en la mañana. Cuando puedan, consulten su lección de maestros en la página 72, donde encontraremos el sábado enseñaré, y con ella podamos edificar todo lo que va a ser nuestra conversación con cada uno de los miembros de la clase de escuela sabática. No me voy a cansar de mencionarles que es de suprema importancia que le digamos a los miembros de la clase los objetivos que la Iglesia Mundial
busca alcanzar en nuestro repaso de cada sábado. Estos objetivos son de 3 tipos. El primero es saber, reconocer los dones pastorales y administrativos de Pedro. El segundo es sentir, apreciar el coraje y la audacia que caracterizaron el ministerio de Pedro. Y el último de ellos es hacer, aplicar las lecciones de la vida y el ministerio de Pedro al plano personal y a la vida de la iglesia. Recuerden que la Asociación General ha invertido grandes talentos para que nosotros tengamos a mano el ciclo del aprendizaje, que es el sistema pedagógico mediante el cual nosotros debemos compartir la lección con los miembros de nuestra clase de escuela sabática. El ciclo del aprendizaje busca utilizar la manera como aprende el cerebro humano para dejar las lecciones sembradas profundamente en el corazón de nuestros miembros de clase. Este ciclo consta de 4 partes: motiva, explora, aplica y crea. Vamos con motiva, que es la introducción de la clase diciéndonos por qué esta lección es importante para cada uno. La lección de esta semana se basa en Hechos capítulos 9 y 10 y está basado de manera específica en cómo Dios utiliza al apóstol Pedro para comenzar a romper barreras de tipo étnico con tal de abrir la expansión del evangelio hasta el sector de los gentiles. ¿Cómo podríamos iniciar nuestra clase esta semana? Lleven un pizarrón o algo donde puedan escribir y pregúntenle a los miembros de la clase cuáles creen ellos que son los más altos logros y los más grandes fracasos del apóstol Pedro. Hagan un paralelo y recuerden que seguramente ahí van a encontrar la pesca milagrosa, el momento en que Pedro le dijo a Jesús que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Van a encontrar el momento en que él caminó sobre el agua y también cuando se hundió por apartar su rostro del Señor. Seguramente se nombrará la negación de Pedro, el episodio con la oreja de Malco y también el momento en el que Pedro deja al Señor solo en el Getsemaní mientras el maestro oraba y él se quedó durmiendo. Después de esta introducción, continuamos con la sección Explora. ¿Qué necesito conocer de la palabra de Dios? Si yo tuviera que recomendarles tiempo, yo diría que con Motiva nos dedicáramos unos 3 minutos, mientras que con Explora pudiéramos utilizar entre 10 a 12 minutos durante el tiempo de nuestra lección el sábado. Para poder cubrir en la sección lo que necesitamos conocer de la palabra de Dios, utilizaremos el comentario de la Biblia en el folleto de maestros. Este comentario tiene básicamente 3 lecciones importantes. Vamos con la primera de ellas. Titularemos a esta primera parte Pedro el que cuidó de los laicos. Y estamos viendo un hombre que, a pesar de sus tremendas ocupaciones como dirigente de la iglesia, al ser apóstol y como evangelista prominente, también tiene la particularidad de que se dedica a los menos visibles de la iglesia, colocando así un estándar suficientemente alto como para que sirva de modelo a todos aquellos que quieran dirigir el pueblo de Dios. Dentro de esta primera parte vamos a analizar 2 episodios, el primero de los cuales es la curación de Eneas. Está en Hechos capítulo 9 versículos 32 al 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Recalquemos 2 frases importantes de esta lectura. La primera se encuentra en el versículo 32, donde dice Pedro visitando a todos. Déjame hacer la siguiente pregunta que tal vez tú quieras transmitirla a la clase. ¿Es la visitación un deber exclusivo de los líderes
¿O debemos nosotros como miembros de la iglesia también realizarla? Permita que la clase pueda conversar al respecto y sin duda alguna vamos a llegar a la conclusión de que la visitación no solamente es un deber ministerial, sino que es algo de lo cual todos debemos hacer parte. La segunda de las frases que quisiera que analicemos se encuentra en el versículo 34. En el momento en que Pedro sana a este individuo, o mejor, en el momento en que el Espíritu Santo utiliza a Pedro para sanar a este individuo, hay una frase que el apóstol menciona. Eneas, Jesucristo te sana. Pregúntale a la clase, ¿por qué Pedro no le dijo sencillamente levántate y anda, sino que antes de eso expresa Jesucristo te sana? Asegúrate de dejar en la mente de los miembros de la clase el pensamiento de que muy seguramente Pedro estaba interesado en dejar bien claro que la sanación de este individuo no provenía de él, sino de su Señor y Salvador Jesucristo. En lo personal quiero resaltar el hecho de que Pedro viaja 18 kilómetros a pie para atender una situación en la que una mujer reconocida por su servicio, aunque humilde y sencilla, había muerto, y él no duda en ir para allá para alentar a la iglesia sin saber posiblemente lo que el Señor tenía planeado hacer a través de él. Este acontecimiento ha inspirado a muchas damas dentro de nuestra iglesia para seguir sirviendo a centenares, por no decir a millones de personas a lo largo de la historia. Entremos ahora al segundo punto de nuestra lección, Pedro el que cruzó fronteras. Aquí me gustaría analizar tres cosas muy interesantes que vienen desde el final de la historia de Dorcas. Vayamos a Hechos capítulo 9, versículos 42 y 43, que nos menciona a Pedro en la casa del curtidor. Hablando de la resurrección de Dorcas, se nos dice en el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó, Pedro, muchos días en Jope en la casa de un cierto Simón curtidor. Permítele a la clase participar con la siguiente pregunta. ¿Qué de sorprendente tiene el hecho de que Pedro se hospedara durante muchos días en la casa de un curtidor? Asegúrate de aclarar a la gente después de que participe que el trabajo del curtidor es bastante singular para los sensibles judíos, ya que al trabajar con pieles de animales estaban violando una ley del Antiguo Testamento en la que se prohibía tocar animales muertos. Con esto en mente podemos decir que prácticamente Pedro se fue a posar en la casa de un hombre ceremonialmente inmundo, y esto nos hace pensar que el apóstol está muy interesado más bien en alcanzar a la gente mediante el servicio evangelístico que en ciertos prejuicios que habían en su religión. El asunto central de la lección, pienso yo, se encuentra en el capítulo 10, los versículos 9 al 16, la visión del lienzo que ve Pedro al mediodía en la casa de Simón curtidor. Asegúrate de sacar tiempo para leer esta visión en la clase, principalmente enfatizando los versículos 14 y 15. Entonces Pedro dijo, después de que el Señor ordena que matara y comiera, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. La pregunta para analizar con la clase en esta oportunidad es, ¿qué fue el término o cuáles fueron los términos que usó Pedro para referirse a los animales que vio en la visión? Remarca los términos común e inmundo, porque más adelante nos van a servir de mucho para la clarificación de la visión. El último aspecto en este segundo punto tiene que ver precisamente con la comprensión de la visión de Pedro. Está basada en Hechos 10:28 y en Hechos 10:44 al 48. Vamos a leerlos.
Pedro, dirigiéndose a Cornelio y a sus acompañantes, les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Después de leer este versículo, pregúntale a la clase cómo harían ellos para explicarle a un niño que la visión de Pedro no se trata de animales, sino que su significado tiene que ver con personas. Permíteles conversar, porque seguramente los términos común o inmundo van a dar la clave para la enseñanza de esta lección a un menor. Después de la participación de la clase, vamos ahora al significado más profundo de la visión, que está en los versículos 44 al 48. Lee esto con la clase y hazle la pregunta: ¿por qué crees que Dios le dio a Cornelio y a las personas que se habían reunido en su casa el don de lenguas y no otro don del Espíritu Santo? Aunque seguramente esta pregunta va a tener múltiples respuestas, asegúrate de enfatizar lo siguiente. Así como en el Pentecostés el don de lenguas fue para convencer a los incrédulos en el mesianismo de Jesucristo, en este caso el don de lenguas sobre Cornelio y su familia fue entregado para convencer a Pedro y a sus acompañantes de que ahora el Evangelio tendría un énfasis multiétnico en su misión. La última parte de los conceptos teóricos tiene que ver con las implicaciones en Jerusalén, basada en Hechos capítulo 11, versículos 1 al 18. El bautismo de unos gentiles por parte de un apóstol era algo que no iba a pasar desapercibido entre la iglesia cristiana. A Pedro lo llaman y en el versículo 3 se le pregunta de una manera delicada acerca del suceso. Pedro responde con un argumento magistral que se encuentra en los versículos 15 al 18. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, refiriéndose a Cornelio y sus acompañantes, como sobre nosotros al principio, es decir, en el día del Pentecostés. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. La pregunta es: ¿cómo reaccionaron los hermanos judíos de Jerusalén ante la respuesta de por qué Pedro bautizó a unos gentiles? Permite la clase hablar, porque sin duda este va a ser un tema muy interesante. Pasamos ahora a la sección Aplica. ¿Cómo puedo aplicar lo que he aprendido de la palabra de Dios? Si en la sección anterior, Explora, dedicaste como mínimo 10 a 12 minutos, en Aplica yo te recomiendo que utilices por lo menos 10 minutos también, ya que aquí es donde la mayoría puede opinar dando sus propios conceptos y no tanto asuntos puntuales de conocimiento. Para esto, nuestras preguntas abiertas. La primera de ellas es: ¿cómo conversaría de manera respetuosa con un hermano de otra denominación que utiliza la visión de Pedro para afirmar que se trata de un cambio en las leyes de los alimentos? Entramos ahora a la sección Aplica. ¿Cómo puedo aplicar a mi vida lo que he aprendido de la palabra de Dios? Si utilizaste entre 10 a 12 minutos en la sección anterior, Explora, yo te recomiendo que en Aplica no bajes de los 10 minutos y le des participación a la gran mayoría de gente, ya que aquí no vamos a hablar de aspectos puntuales de conocimiento, sino que los hermanos podrán dar sus opiniones personales. Para esto, nada mejor que preguntas abiertas, y aquí te dejo algunas. La primera de ellas se trata de la visión del lienzo de Pedro. ¿Cómo le explicarías a un hermano de otra denominación de que aquí no está Dios cambiando de opinión sobre el consumo de animales limpios e inmundos, sino que se trata del evangelio predicado a otro grupo étnico diferente a los judíos?
La siguiente pregunta tiene que ver con la aceptación asombrosa de la iglesia de Jerusalén de los gentiles en el cristianismo. La pregunta es, ¿qué tan dispuesta crees que está la iglesia de hoy de abandonar prejuicios para lograr la meta de la evangelización? Y lo último que quiero dejar con ustedes en la sección Aplica es lo siguiente. Procuren sacar como clase por lo menos 3 lecciones personales de lo que el estudio de esta semana nos enseñó. La parte final del ciclo del aprendizaje es crea qué puedo hacer con la palabra de Dios y tiene que ver con la tarea que le dejamos a los miembros para que lo hagan en su casa entre semana. Quiero recomendarles una tarea muy especial. Animen a los miembros a estudiar el carácter de Cornelio y saquen los rasgos distintivos de un hombre que, aunque era gentil, era un tremendo creyente aún antes de ser bautizado. Concluyamos ahora la lección con el resumen de la página 72 para el folleto de maestros que dice: Pedro, como miembro de la iglesia, guerrero de la oración, evangelista y dirigente de la iglesia, ha dejado un modelo para que los cristianos sigan. Después de esto, invita a algún miembro de la clase a orar y termina con ellos la lección de escuela sabática. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Espero haber dejado uno que otro consejo útil para poder llevar a cabo durante nuestro análisis de la lección con nuestros miembros. Se despide su servidor y les recuerdo que aquí en la conferencia de New Jersey tenemos un eslogan que se ha apoderado de nuestra vida y es que debemos seguir compartiendo esperanza porque Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.